Muy buenas amigos, este es el podcast número 1, Reflexión. Carlos, Y Linet, el cual comienza ahora. ¿Qué mejor manera de comenzarlo que con este maravilloso tema? El tema de la oración. Aquí con nosotros estará Linet hablándonos sobre el tema de la oración para saber si entendemos o no entendemos la oración. Y sobre todo, para orar por este podcast que Dios ha puesto en nuestras manos. Esta responsabilidad que tenemos, que la asumimos con mucha alegría para el disfrute nuestro y bendición de todos ustedes. Los dejo con mi amada esposa Linet. hola a todos, bendiciones. El tema de hoy, como dijo mi esposo, es la oración, donde hablaremos sobre algunos versículos bíblicos relacionados a las características de la oración, a una pequeña forma o una receta que le voy a dar de cómo comenzar un hábito de oración. Muy bien, eso suena excelente. ¿Qué más nos tienes, mi amor? Ok, comenzaríamos con lo que es la oración, que la oración es hablar con el Padre. Excelente. Ok, pero tenemos que tener claro de que hablar con el Padre es estar en conexión y en comunicación la mayor parte del tiempo. En Santiago 4 habla sobre cuando uno está en este momento, ¿verdad? En este momento de la oración, que dice, si tú pides, se te dará. Si tú buscas, encontrarás. Y si llamas, se te abrirá. Ahí te está diciendo que sí tenemos una manera de cómo conectarnos con Él. A través de la oración. A través de la oración. Pero tenemos que tener en cuenta que la oración no es como cuando estamos en problemas, lo utilizamos como cuando estamos en problemas pedimos ayuda. Como un salvavidas. La oración no es solamente un salvavidas o la oración no es simplemente pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos rescate o nos ayude. No es simplemente como un 911. Exacto. Esto se trata de prevenir, en realidad, no de resolver. Así que si nosotros tenemos en conciencia que si hacemos conexión con Dios, con el Padre, si estamos en conexión con Dios, cuando nosotros vayamos a tomar decisiones en todas las áreas de nuestras vidas, cuando pase cualquier cosa, nosotros ya sabemos dónde buscar y sabemos qué palabras decir y cómo decirlas. Excelente. Yo, para las personas que nos escuchan, yo necesariamente tengo que arrodillarme para poder comunicarme con Dios y establecer una oración. Bueno, aquí pueden haber controversias porque hay personas que sí piensan, y te lo pueden decir hasta con base bíblica, de que hay que arrodillarse, de que hay que ser de esta manera u de otra. En mi opinión muy personal, yo pienso que tú no debes de arrodillarte necesariamente. Esto es según la situación donde tú estés. Yo creo que cuando tú haces esa conexión, cuando tú tienes esa intimidad con el Padre, tú lo que tienes que hablar. Tú lo que tienes que estar ahí, ¿sabes? Que estar dispuesto para la conexión en realidad. Eso quiere decir que si yo voy caminando por la calle y a mi mente llegó una canción cristiana y la empiezo a cantar en mi mente y empiezo pues a repetirla, a tararearla, ¿eso se puede considerar como una especie de comunicación con Dios o oración? Bueno, no necesariamente como oración, pero sí como una adoración. Oh, que ¿Okay? esto involucra muchas cosas. Sí, es un conglomerado de actos, de palabras, de situaciones, de estado, de ánimo, ¿verdad? De personalidad. Y un ejemplo, las personas que van por la calle, este mismo ejemplo, voy caminando, no necesariamente me acuerdo de una canción cristiana. Vamos a ponerlo más casual, como el hombre de a pie cualquiera, que va caminando y está pensando en sus situaciones, en sus problemas, lo que debe, el problema que tuvo con su esposa, el problema que tuvo con sus hijos, el problema que tuvo con el jefe, el problema que tuvo con el vecino de al lado, con el que está guiando, con el que le hizo el corte de pastelillo, que nos quedamos así siempre pensando en problemas, en situaciones.
nosotros de la misma manera, en vez de estar pensando en los problemas, en las situaciones, podemos estar pensando en el Señor y hasta teniendo un diálogo con Él, como muchas veces nos aconseja que hablamos frente al espejo y nos digamos las cosas. No necesariamente tenemos que hablar al espejo, sino que nos comunicamos con Él y no necesariamente estamos arrodillados. Y estamos en comunicación con Dios, como diciendo, ay Dios mío, mira lo que está pasando, mira esta situación. Y en cierta manera ese diálogo interno que uno tiene con el Padre mientras va guiando, caminando, ¿se considera una oración? Pues en ese caso sí se puede considerar una oración basado en que Dios está pendiente de todas tus necesidades. Y Dios está pendiente, o a Dios le agrada que tú siempre estés buscándolo, que siempre estés en esa búsqueda. Así que sí se considera el hablar con Él, el tener ese tú a tú, el tener esa relación. Es como tener una relación con una persona. Al principio quizás tú te vas a sentir que estás hablando solo, ¿verdad? Que es como un monólogo. Sí, como pueden decir, mira, está loco que está hablando solo. Pero en realidad quizás te puedas sentir así, porque para ti quizás va a ser una realidad en ese momento. Pero esto es como una relación de dos personas que se van conociendo. Quizás al principio no se entiendan tanto. Quizás el vocabulario no sea tan similar. Pero mientras se van conociendo, mientras van teniendo experiencia juntos, eso va creando unos lazos afectivos y va creando esa comunicación que a veces llega hasta solamente, ¿verdad? En persona, en una mirada, ya uno sabe lo que está pasando en una situación específica. Eso quiere decir que hay miles de personas, cientos de personas que oran sin saberlo. Se podría decir que sí. Yo creo que esto es parte de lo que nosotros traemos, del principio, es parte de nosotros. Así como estamos hechos para adorar, estamos hechos para también estar en comunicación con Él. Excelente, muy bueno ese planteamiento. Tú mencionaste hace unos momentitos que tienes como una receta, algo así en particular relacionado a la oración. ¿Me puedes contar un poquito más de eso? Sí, pero antes de eso quiero, porque si no me adelanto, quiero hablarles acerca de la oración específica, que tenemos un buen ejemplo en la palabra. Muy bien. Que sería en Lucas 11:1. Lucas 11:1, Biblia, versión Nueva Traducción Viviente. Para todos aquellos que tengan esa versión, los que no pueden buscarlos de igual forma. Quizás las palabras pueden variar un poco, pero el contenido, la esencia es la misma. Sí, el tema del capítulo 11 es enseñanza acerca de la oración. Esto era Jesús enseñándole a los discípulos a orar. Lee así: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Ok, ahora vamos a desglosar rápidamente las partes de la oración. La primera parte, en realidad ahí lo que él está haciendo, o el ejemplo que está dando, es que tenemos que primeramente adorar al Padre. Adorar al Padre significa decirle cosas bonitas al Padre. Ok, decirle: tú eres hermoso, tú eres bello, tú eres agradable, Señor, te doy gracias, te amo. Cosas bonitas. Siendo agradecido. La próxima parte o el próximo punto es pedir provisión diaria. Es decirle a Dios que pues lo que nos toca hoy, que nos lo dé. Porque también en una parte de la palabra dice que los pájaros no siembran pero comen, que las flores no tejen pero visten y visten bien. Pues entonces en realidad Dios nos permite pedir esa provisión del día. Muy bien. ¿Ok? Porque Él es el dueño de todo. Al Él ser el dueño de todo, nosotros tenemos que pedirle a Él. Excelente. ¿Ok? La tercera parte es perdonar ofensas y deudas. Perdonar ofensas y deudas. Es perdonar a aquella persona que quizás nos hizo daño por X o Y razón.
pero a la misma vez también pedir perdón por lo que nosotros hemos hecho. Específicamente, ¿cómo dice esa parte? Esa parte dice, perdónanos a los que nos ofenden Perdona nuestras ofensas y perdona a los que nos ofenden. como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Es bien importante porque esa parte estamos pidiendo perdón como nosotros perdonamos. A Que esos si que nos nosotros no somos personas que perdonamos, ¿cómo vamos a pedir que Ese nos perdón a perdonen si nosotros no perdonamos? Pero es de humanos, Ujú. es de humanos pensar siempre en nosotros primero. Ujú. En que no, a mí me perdonen, en que, ay, Dios mío, en que por favor, misericordia. Pero cuando nos toca hacerlo para otros, ahí es que la cosa se pone difícil. Pero ahí por eso te pone el disclaimer, que es como un disclaimer. Sí. Perdona nuestras ofensas como nosotros también nosotros. perdonamos a los que nos ofenden. Que Te está si tú diciendo, no lo tienes lees, que perdonar. si tú no Ujú. dices como el papagayo y Te no está buscando perdonas, un lío. nadie te está perdonando a ti, ¿entiendes? El Señor no te está perdonando Eso como es quien así. dice. Eso es así. Te comprometes con lo que dices. Y eso es muy interesante el saber qué es lo que estás diciendo. Eso es correcto. Y la próxima dice, pedir por liberación de la tentación. Muy bien, eso es sumamente importante. Este es un ejemplo el cual cubre muchas áreas, por no decir todas, ¿verdad? O casi todas las áreas del ser humano, Sí. el cual le estamos pidiendo a Dios que nos cubra y nos proteja, hasta con un disclaimer o mensaje ahí que medio hacemos. cifrado, que si no entiendes lo que estás diciendo, tú mismo puedes estar como aguantando tus bendiciones. Exacto. Porque si no perdonas, el Señor te va a decir, mano, Tú no sabes lo que es eso, como yo tú te quieres voy a que... perdonar en la manera que tú perdones. Y es muy interesante y culmina el ejemplo de la oración. Repítelo Eso es nuevamente. Pedir por liberación de tentación. Que te liberen de la tentación. Muy importante eso. Nosotros vivimos con unas tentaciones diarias, ¿verdad? Eso es así. Tentaciones diarias que muchas veces pues los que repiten esta oración, vuelvo y lo digo, ¿verdad? Este es un podcast que es a nuestro lenguaje, a nuestro estilo, Sí, sí, sí. ¿verdad? No somos Eruditos. no somos eruditos en la palabra, no tenemos credenciales de escuelas, universidades o bíblicas, simplemente Tenemos un criterio y lo usamos. estamos utilizando nuestro criterio, nuestras vivencias, Nuestra nuestras experiencias en la iglesia y nuestras experiencias en la vida. Vividas. Y pues este podcast, ¿verdad? No es para ir con debates ni discusiones, simplemente es compartir lo que sentimos. Lo que nosotros Y trabajamos. consideramos que esta parte de la oración, este ejemplo de la oración, es muy importante aplicarlo en cada uno de esos puntos customizados a cada persona. Eso es correcto. Y Linet nos va a explicar a qué yo me refiero con customizado. Ok, una de las cosas que también quería indicarle es que tenemos que entender que si nuestras oraciones no están alineadas o estas están en contra de la voluntad de Dios, pues no van a ser contestadas, porque luego de que nosotros terminemos de decir esto, nosotros es como si usáramos el password para entonces decir, mira Señor, yo tengo esta necesidad, yo tengo esta situación, pero tenemos que entender que si eso no está alineado a la voluntad de Dios, pues en realidad no va a ser cumplido, porque cuando las cosas no están alineadas, significa que si no están alineadas a Dios, están alineadas a la carne. Eso es una de las cosas que yo escucho mucho en la calle. Escucho personas que, un ejemplo, vino una persona, robó una tienda, hizo una situación. Hay personas que hasta oran antes de ir a cometer fechorías para que Dios los cuide. Y eso suena como que contraproducente, como que es raro. Y también lo he visto hasta en los deportes de contacto o de pelea, que unos se persignan, oran, y uno dice, pero no entiendo a que si es el mismo Dios, son diferentes dioses, pero esas son las
Esas son las situaciones que la gente del mundo, como se le conoce en el ámbito de la iglesia, ¿verdad? A los no creyentes, que se confunden. Y tú acabas de decir una parte sumamente importante. Tú puedes hacer la oración, persignarte, o lucir frente a las otras personas como una persona religiosa, una persona creyente. Pero si esa oración no está alineada con lo que el Padre quiere para ti, con el para propósito ti, que con el tú propósito vienes a para hacer en la ti tierra. y con lo que el Padre quiere que se haga, Con los fundamentos con que los están fundamentos establecidos. establecidos en su palabra, esa oración no llega ni al techo. Así se dice. Muy bien, Así muy se bien. dice. Eso es sumamente importante saber porque mucha gente se confunde y dice, pero no entiendo, hasta oran por las guerras o oran por esto, pero no necesariamente el hecho de que tú los veas haciendo un gesto o orando significa que Dios los va a ayudar o los va a guiar, porque si no está alineado, por más que tú lo hagas, ¿sabes? No llega a ningún lugar. Eso es Ok, correcto. ok. Eso es correcto. Dentro de lo que es la oración, yo tengo una receta, que fue la que me preguntaste ahorita. La receta. Vamos ahora a la receta. Yo tengo una receta que quizá para el que no tenga mucho tiempo, ¿verdad? Porque la vida cotidiana hace que uno pierda tiempo y no encuentre el momento. De media hora, usted puede comenzar con esto y luego va desarrollando, ¿verdad? Como bien tú acabas de decir, que uno puede ir por la calle y va orando, va diciendo, va estableciendo. Uno lo Y puede ahí hacer. se puede demostrar lo que dijiste en un principio, orar en todo momento. Que no necesariamente tiene que estar arrodillado, sino caminando en la calle, como mencioné ahorita. Puedes estar pensando en el Señor, hablando con Él. Mira, Dios mío, mira que tengo esto, tengo lo otro, yo sé que tú me vas a ayudar. Además, que uno se siente hasta cierta manera más chévere, porque uno se siente vaqueado, como uno dice, cuando uno va pensando positivo y va pensando en el Señor, uno está orando en esa comunión con el Señor y uno se siente como que pompeado, vaqueado. Y eso es lo que queremos llegar, y esa recetita nos sigue ayudando. Quizás los va a ayudar a organizarse. A organizar, Pero empezar en poquito para que sin darte cuenta estás en comunicación todo el día. Si quiero decir que mi opinión, yo pienso que nosotros debemos de tener una intimidad o un tiempo específico en nuestro diario para tener esa intimidad con Dios. Y quizás en ese momento sí es el tiempo de arrodillarte. Sí es el tiempo de buscar concentrado, ¿verdad? Perfecto. Estar postrado, estar ahí en esa reverencia. Reverencia, Sí, una es el palabra tiempo. muy, muy importante, reverencia. Y quizás con esta receta usted pueda empezar a hacer ese tiempo de intimidad en un momento específico de su día, aunque luego siga en comunicación con el Padre. Vamos allá, quiero Ok. escucharla. Serían 5 minutos para adoración. Adoración puede ser usted adorar, gloria, Padre Santo, decir todos los nombres que tiene, ¿verdad? Dios. Pero también si usted no tiene ese vocabulario desarrollado, porque quizás no lo tiene, puede buscar una música de adoración de su preferencia, claro está. Quizá usted tiene ya una persona específica que le guste, que adore, o un grupo. Usted le da play y escucha 5 minutos. Obviamente usted puede ahí adorar dentro de la adoración. Puede hacer movimiento corporal, como usted se sienta. Sí, es como cantar esa canción Que usted tienes sabe ahí, que como que usted lo la lleva comienza a a otro cantar nivel. y Exacto. como que te va moviendo esa música y ese mensaje, esa letra de esa canción te va metiendo en ese ambiente de la adoración, ¿no? Yo dije 5 minutos, pero si usted sabe un poco de música, casi ninguna música dura 5 minutos. Siempre es un poco menos, pero usted puede rendirlo. Quizás no dure los 5 minutos, pero dura 3 y esos 2 que le sobraron lo puede utilizar en los otros puntos que le tengo. Usted puede jugar con ese tiempo. Vamos poquito a poco. Poco a poco, como Muy usted bien. se sienta cómodo y mientras se vaya desarrollando, usted va a ver que quizás va a durar más tiempo aquí y allá, dependiendo. Excelente. Luego de la adoración va la oración, que es lo que acabamos de hablar.
que son los puntos de primero ir, Ujú. a la adoración del Padre, pedir la provisión del día, por las ofensas y los que nos ofenden, Ujú. por la liberación de la tentación. Luego que usted haga eso, ahí usted va en agradecimiento y petición. Eso le puede tomar 10 minutos y agradecimiento y petición 10 minutos más. Cuando yo hablo de petición, usted puede agradecer por todo lo que Dios le dio, por las oraciones contestadas anteriormente, si ya usted oraba. En la petición, usted puede pedir por usted, porque es verdad, en la palabra también dice que uno pida y se le va a dar. Ujú. Pero la misma palabra también nos enseña, de cierto sentido, que si usted se ocupa de las peticiones de otros, Dios se encarga de la suya. Suena contradictorio, pero así funciona. Usted lo puede probar. Si usted se encarga de orar por otras personas, Dios se encarga de sus oraciones, porque siempre usted va a presentar lo suyo, obviamente, pero en cuanto usted presente lo suyo, yo les aconsejo que tarden más presentando lo de los demás, que tome más tiempo que presentando lo suyo. Es como pedirle, es como decir, Señor, ayuda. Es como enfócate en que Dios ayude a los demás. Y yo estoy seguro, ponemos la fe de que esos otros están haciendo lo mismo por ti. Exacto. Eso es como un cooperativo. Como que yo exhorto, le pido a Dios por ti y tú le pides a Dios por mí. Y así se ve como que de más hermandad y no se ve como egoísta. Se ve como de hermanos. Eso es correcto. Muy ¿Ok? bien, muy bien. Luego que usted hace esos 10 minutos adicionales, los últimos 5 minutos, yo le llamo los 5 minutos de quietud. Quietud. Le digo así porque ahí usted puede poner música instrumental o de adoración también. Es como, o de adoración, pero se sienta y busca palabras. Ahora vienen aplicaciones bíblicas, usted puede buscar un plan que ya usted tenga y lee ese plan del tema específico, porque esa quietud, como yo la llamo, es como que sentarse a esperar que el Padre le hable. Es como que ya yo dije mi parte, Ya yo desarrollé mi tema. Y ahora Dios me va a contestar. ¿Y cómo Dios me va a contestar? Pues por su palabra. A través de la palabra, en realidad. Muy bien. Así Y como funciona. que tiene sentido, que las personas no sientan que la oración es un acto unilateral, que que las personas no sientan, que las personas no sientan que la oración es un acto de mí a la nada, no, es bilateral, es de ambas partes. Y no necesariamente tenemos que escuchar la palabra de Dios audible como puedes escuchar otra persona que te hable, pero sí te habla a través de su palabra, pero tienes que tener el entendimiento y el corazón abierto para que esa palabra que estás leyendo entre y tú la interpretes de la manera correcta, ¿verdad? Y también a través de lo que tú sientes en tu corazón, de lo que es correcto hacer y no hacer, lo que quizás algunas personas le dicen la conciencia, pues muchas veces, o no decir, siempre es Dios hablando a tu corazón, diciéndote, haz esto, haz esto. Es muy interesante, no es unilateral, es bilateral, es de ambas partes. Tú recibes respuesta a través de la palabra y de los buenos sentimientos y buenas acciones que desees hacer. Y le quiero también traer lo de que si usted pide para otro, Dios trabaja para usted. Esto lo vemos también en Salomón. Que cuando le preguntaron, ¿sabes? Él le preguntó qué es lo que tú quieres. Él lo que pidió fue sabiduría para trabajar con el pueblo. Le pudo haber pedido cualquier cosa. Lo que quisiera. Pero en realidad él pidió para los demás. Sabiduría. Y la sabiduría para una sola persona es nada. Pero la sabiduría es oro cuando tú la compartes. Wow. Y en realidad él la pidió para trabajar para el pueblo. A él se le conoce como la persona más sabia del mundo, ¿verdad? Y esa decisión lo comprueba. Y sí, y Dios le dio todo lo demás. Por añadidura. Por añadidura, porque en realidad. Así que si usted escudriña la palabra, usted va a encontrar muchos ejemplos de cómo Dios trabaja con sus hijos. Si usted hace esto, Él trabaja de esta manera.
Excelente. ¿Ok? Y a través de este podcast de reflexión vamos a estar buscando y escudriñando, ¿verdad? A nuestra manera, a nuestro estilo, lo que es la palabra de Dios y qué es lo que nos quiere decir. Y esto va a ser un viaje muy interesante que queremos que ustedes compartan con nosotros y que nos dé su retroalimentación, su feedback y vamos a embarcarnos en algo bien bonito, bien positivo y algo pues que nace de nuestro corazón Ajá. para todos ustedes, de la manera más común, más normal, del hombre de a pie. Eso es así. Esto es lo que nosotros tenemos, pero también quisiéramos que ustedes dieran de lo que tienen para nosotros también aprender y Claro. no quedarnos, porque de eso se trata. Una plataforma en donde nos vamos a alimentar. No es unilateral, va a ser bilateral. Amén. Excelente. Mi amor, te pido, ¿verdad? Que vamos a poner en práctica esta gran receta que tú nos acabas de dar, exponiendo cada uno de estos puntos De las características. de las características para orar por este proyecto, Por este este comienzo. podcast, este comienzo de este podcast, que poniéndolo en las manos de Dios seguirá evolucionando y llegando a grandes cosas. Nada, que de los micrófonos son todo tuyos y aquí te acompañaré en esta oración, siguiéndonos llevar por la gran receta que nos dejó Dios en su palabra. Amén. Vamos a comenzar ahora. Padre nuestro, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te adoramos. Amén. Oh, tú eres santo, tú eres bueno, tú eres poderoso. Oh, eres digno, eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Señor, te alabamos, gloria te a Dios. bendecimos, Padre. Te damos gracias, Señor Dios. Te pedimos, Señor, por cada provisión que tú nos das, Padre. No solamente porque nos las des, Señor, sino porque sepamos administrarla, porque sepamos y tengamos la sabiduría del cielo para trabajar con eso, para llegar a lo que tú quieres que hagamos, Señor Dios. Señor, en esta hora te pedimos, Padre, por todas las ofensas que hemos hecho, Señor, que seas tú perdonándonos, pero demostrándonos, Señor, y enseñándonos cómo es que debe ser nuestro comportamiento. Pero Amén. también te pedimos, Señor, por el que nos ofendió, Padre, que seas tú cuidándolo, que seas tú sanándolo, Gloria a Dios. Señor, que seas tú trabajando y que tu propósito se cumpla en cada uno de ellos, Padre. Te pedimos, Señor, porque nos liberes de toda tentación, Padre. Amén. Porque nos ayude, Señor, a batallar con eso, porque nos dé estrategia, Señor, para nosotros ser libres de cada una de las tentaciones, de las situaciones, Señor Dios. Amén. Oh, Señor, y que aprendamos el propósito tuyo también en esas situaciones, Señor Dios. Te pedimos, Señor, en esta hora por el podcast, Señor, por este nuevo proyecto, porque está en nuestras manos, Padre, que sabemos que tú estás en este asunto, Señor. Te pedimos que seas tú dándonos estrategia, sabiduría, Señor, palabras, Señor, que seas tú dándonos, trabajando con nosotros, ¿verdad? Teniendo un trato con nosotros y con cada uno de los que nos escuche, Señor Dios. Que este podcast no retorne tras vacío, sino que tu palabra, Amén. Señor, llegue hasta lo profundo, que llegue hasta el final, ¿sabes? Hasta el final del mundo, hasta lo más lejos, Señor, y que impacte las vidas, así como Amén, a nosotros nos ha impactado, ¿verdad? Tu presencia, tu estar en nosotros, tu trato con nosotros día a día desde nuestra niñez, ¿verdad? No es que no hemos pasado mal, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene sus experiencias, pero que nosotros somos personas resilientes y sabemos que esas situaciones nos han hecho lo que somos hoy en día, Señor. Y te damos gracias, aunque en el momento no lo entendimos, pero ahora, Señor, Amén, en este punto entendemos por qué pasamos por las diferentes situaciones y como quiera te damos gracias por lo que aprendimos, Señor Dios. Te bendecimos, Señor, en esta hora. Te damos gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, mi amada esposa Linet, por esta maravillosa palabra, esta enseñanza, ¿verdad? Estos pequeños tips de día a día, de oración, que vamos a poner en práctica. Amén. Vamos a seguir poniendo en práctica
y que yo sé que todas esas personitas que nos están escuchando van a poner en práctica. Muchas gracias. Y esto sería todo por este podcast. Aquí con ustedes, Carlos. Y Linet. En el podcast, Carlos. Y Linet. Muchas gracias. Aquí en Reflexión. Nos vemos hasta la próxima. Próxima.